Hola, mi nombre es Luana Romero. Soy estudiante de la Universidad Privada de Tacna y curso el tercer ciclo de la Facultad de Derecho. Hoy hablaremos sobre los sistemas de procedimiento. Para poder comprender de manera didáctica el origen histórico del proceso, el cual se remonta en 1978. Se habla de la acción directa a la acción civil. Cuando el líder de la democracia cristiana italiana, Aldo Moro, fue secuestrado, varios días después, su cuerpo fue encontrado donde fue asesinado por sus raptores. Uno de los grupos terroristas que reivindicó su colaboración con las Brigadas Rojas en el crimen era francés y se autodenominaba Acción Directa. La acción directa, sin embargo, es mucho más que el nombre de un grupo extraviado. Es una etapa en la evolución histórica de la humanidad. Imaginemos una escena para explicarme. Nos vamos al Paleolítico inferior, donde se produce una disputa entre dos hombres primitivos, originada en que uno le ha arrebatado la lanza, que es su instrumento de supervivencia, al otro. Luego del despojo, el perjudicado busca recuperar la lanza a la fuerza. Por tanto, la manera de solucionar el conflicto de intereses originado en la posesión de la lanza es la confrontación física, directamente entre los protagonistas, con la probable desaparición o inutilización de ambos contendientes. Así se resolvieron los conflictos interpersonales al inicio de nuestra agitada aventura de sobrevivir en la Tierra. De igual manera, parece ser son Corture y Alzamora Valdés. Sin embargo, la sustitución del sistema de la acción directa, llamada también autodefensa, no fue un cambio brusco. En la práctica, durante la historia, se produjo procesos en el que inicialmente se privilegió la venganza o la represión antes que la composición justa, equilibrado por lo menos racional del conflicto de intereses. La Roma primitiva nos muestra experiencias que corroboran lo dicho. Hasta la actualidad, la evolución cultural del grupo lleva a sus miembros a afinar el criterio para elegir a la autoridad, que se encarga de dirimir conflictos. Entonces, en la comunidad empieza un proceso histórico paulatino, pero sostenido, destinado a exigir que el acto de resolver los conflictos tenga menos relación con lo sobrenatural y más con la realidad. Entonces, por lo anterior, ¿qué es el sistema de procedimiento? Entendemos por sistema de procedimiento al conjunto de acciones, normas preestablecidas por el ordenamiento jurídico, que el interesado debe seguir y observar a efecto de hacer valer judicialmente su derecho privado, cuando éste era desconocido o violado dentro del ordenamiento jurídico. Existen tres tipos de sistemas de procedimientos: el sistema de procedimiento de acciones de ley, el sistema de procedimiento formulario y el sistema de procedimiento extraordinario. Esto hoy en día vendría a ser lo que es el derecho procesal, lo cual es el estudio de la correcta aplicación del procedimiento a seguir en un determinado juicio, ya sea civil, penal, laboral, administrativo, etc. Comencemos. El sistema de procedimiento de acciones de ley. Estas son las declaraciones solemnes que, acompañadas de gestos rituales, por regla general, son los particulares que tenían que pronunciar frente a un magistrado, para pedir que se les reconociera derechos, que se les discute o bien para solicitar que se les ejecutara uno previamente reconocido. En el proceso de legis actions, cada parte tenía que recitar toda una letanía,
rigurosamente prefijada. En el teatro de la justicia, los papeles estaban exactamente prescritos y el actor que representara mal su papel en el foro era sancionado con la pérdida del proceso y además del posible derecho cuya eficacia había tratado de obtener mediante su actuación procesal. De las 5 acciones de ley, 3 son declarativas y 2 son ejecutivas. Las acciones declarativas son Legis Action Sacramentum, acción de ley por apuesta, es decir, acción llevada a cabo por el actor en contra del demandante y posterior al inicio del proceso jurídico, a efecto de que el demandado se presentase por la fuerza ante el magistrado ofreciendo un fiador para garantizar el valor del objeto litigado. El Legis Action per Justice Postulatium, acción de ley por petición de un juez o de un árbitro. Es una acción que llevaba a cabo por una de las partes a efecto de solicitar la participación de un juez que dirimiera la controversia. Legis Action per Conditium, acción de ley por requerimiento. Es una acción de resultado de la aplicación de una norma de la provincia Sicilia alrededor del año 250 a.C. y cuyo objeto consistía en reclamar sumas de dinero. Las acciones ejecutivas son Legis Action por Manus Iniquium, acción de ley de apresión corporal. Es una acción que involucraba un procedimiento de ejecución, en los casos procedentes aplicado al condenado y concedido en 2 supuestos. 1. En contra del condenado a una pena económica o pecuniaria. O 2. Contra el deudor que reconocía su deuda in jury, o sea, ante el magistrado. La Legis Action per Pignoris Capionem, acción de ley de toma de prenda o embargo. Es una acción que se tomaba lugar cuando el acreedor se posicionaba de los bienes del deudor, con el fin de garantizar la deuda. Lo anterior con la solemnidad del discurso apropiado en presencia de testigos, pero no del adversario fuera del tribunal. El sistema de procedimiento formulario consistía en que el pretor ayuda a los litigantes a redactar un pequeño texto, llamado fórmula, en el cual se reunían los antecedentes y peticiones de las partes, y que serviría para que el juez tuviese una visión completa del problema. Como resultado del estricto formalismo de las Legis Actions, que dificultaba la reconciliación de las controversias ante los rigurosos esquemas de leyes, a finales de la República se suprimió este sistema de acciones y fue sustituido por la ley por términos prescritos, per concepta verba, es decir, mediante fórmulas. El procedimiento formulario, que caracterizó la segunda fase del desarrollo procesal en Roma, encuentra su origen probablemente fuera de Roma y fue adoptado por el Praetor Perennius, quien desde el año 242 a.C. administraba justicia en litigios entre romanos y extranjeros y pleitos de extranjeros entre sí. De acuerdo a Margant 1992-152, lo característico del nuevo procedimiento puede resumirse en los siguientes elementos. Primer elemento, las partes exponían sus pretensiones per verba concepta, es decir, en palabras de su propia elección. Por este motivo, disminuía la dependencia de la administración de justicia respecto del jus civilis. 2. El pretor deja de ser un espectador del proceso,
o mejor dicho, una autoridad cuyo papel se limita a vigilar si las partes recitan correctamente sus papeles. Se convierte en un organizador que determina discrecionalmente cuál será el programa procesal de cada litigio, individualmente señalando a cada parte sus derechos y deberes procesales. 3. El proceso conservaba su división en una instancia in jure y otra en in judicio. Pero, como eslabón entre ambas fases, encontramos ahora la fórmula con las tres funciones siguientes. Primera fórmula, es la cual contenía las instrucciones y autorizaciones que enviaba el magistrado al juez. Segunda fórmula, ciertamente la fórmula era también una especie de contrato procesal, ya que las partes tenían que declarar que estaban conformes con la fórmula. Tercera fórmula, es la escrita, sustituía con ventajas a las memorias de los testigos, que al terminar la instancia in jure del procedimiento de las legis actions, deberían fijar en su mente todos los detalles de aquella primera fase del proceso, la litis concession. Por la estructura de estas fórmulas, cada proceso podía referirse a un solo punto de controvertido, como principio general, y se caracterizaba por dividir una controversia compleja en sus diversos elementos para ejercer, para cada elemento controvertido y una acción por separado. En el sistema formulario, la notificación in juris vocatio era un acto privado a cargo del actor. Este debía invitar al demandado a que le acompañara ante el magistrado. Aquel podía obedecer inmediatamente o pedir que se propusiera la comparecencia algunos días, en cuyo caso debía dar un fiador, un vindex, para garantizar su puntual asistencia al día convenido. Si el procedimiento in jure encontrábamos en la lucha por la fórmula, en el apud iusim hallamos la lucha por la sentencia, y la parte medular de esa lucha era la tentativa, por ambas partes, de comprobar los hechos en que fundarían su actio, exceptio, replex, etc. También intervenían algunos factores de su derecho, especialmente si la intención era in jus concepta, de manera que las partes también trataban de convencer al juez respecto de las cuestiones puramente jurídicas. Generalmente, 3 días después de la litis concession, las partes se prestaban ante el juez, y en este momento ya no había necesidad de fianzas que asegurasen su comparecencia. Su propio interés les impulsaba a presentarse puntualmente, de lo contrario, uno corregía el riesgo de ser considerado contumaz. El sistema de procedimiento extraordinario, el cual se aplicaba en casos de excepción, esto es de forma extraordinaria, para resolver controversias que se suscitaran en relación con instituciones de nueva creación, y también se introdujo y fue aceptado en la práctica judicial de las provincias. Este procedimiento va a mandar desde el año 248 después de Cristo hasta la muerte de Justiniano, que fue en el 565 después de Cristo. Este sistema procesal se caracterizó por las posibilidades de la celebración del litigio sin la presencia de la parte demandada, o sea, en rebeldía. La eliminación de la in jus vocatio en la forma de exhortación a la contraparte por la de nuncium apud acta y libellus conventionum. La reducción de los efectos de la litis conduction del procedimiento formulario. La atenuación de las consecuencias de la plus petio, que no implicaba la pérdida de pleito, pero en caso de solicitarse una suma mayor, da lugar a la aplicación de sanciones penales, y en el de demandarse antes del tiempo correspondiente, plus petio temporis, expone a tener que cargar con los gastos del juicio y esperar el doble del tiempo para el nuevo juicio. La escritura, que se va imponiendo lentamente en la mayor parte de las actuaciones judiciales, como el secreto que en general sustituye a la publicidad característica del procedimiento formulario. Las costas procesales, o sea, los gastos de justicia, como ser los honorarios a los abogados, los oficiales del juez, que son a cargo del vencido.
La supresión de la pecuniariedad de la condena, que era característica del anterior procedimiento, ya que ahora el vencido puede ser condenado ad mis rem, es decir, a lo realmente peticionado. La duración máxima de los juicios, salvo a los referentes al derecho fiscal o a las funciones públicas, no podían prolongarse por más de 3 años, desde la litis constitution. Entonces, ¿cuál de estos 3 sistemas se ha utilizado hasta ahora en el Perú?